Don't forget to subscribe, share my channel, let others know that we have a bilingual channel here, English and Spanish, Spanish and English. No olvides suscribirte, déjame un mensaje y comparte mi canal. Déjale saber a la gente que hay un canal bilingüe de español a inglés y de inglés a español. Hi guys, welcome to the Erica Shady channel. Bienvenido al canal de Erica Shady, donde lo hacemos de español a inglés y de inglés a español. Well, we do it English to Spanish and Spanish to English. And today we're going to react to Adrian Vega de Mente, Adrian Vega de Mente, CATARSIS. So, una catharsis we're going to do here. And we're going to see what this is about because you know what catharsis is? It's a release of that pain that you have inside, all those years that you carry, usually because you went through a tough situation, like most of us have. Not all. No todos hemos pasado por cosas malas en la vida. Y esa es la verdad. Por eso hay que hay gente que no pueden empatizar, que no pueden entender porque no han vivido ciertas experiencias malas. Lo hay. Hay gente dichosa que they have cruised to life. Están cruzando por la vida. O sea, que se la pasan bien, tú sabes lo que quiero decir. Oh, wait a minute. Oh, he has it in English too. Oh, shoot. I wish I could make this much bigger, but I can't. So the only way I can do is keep it like that. Oh, I didn't know that he had it. And wait a minute, it's saying there that this is a warning that there's some. Wait a minute, let me text him. Because I think he thinks, a lot of people think that I see the reaction before I. Yo no veo las reacciones. Yo no veo los videos antes que yo reaccione. I don't see the video before I react. I react and I record myself. Yo reacciono y me grabo como estoy viendo la canción. Ahora, si yo he escuchado una canción antes, if I have listened to a song before, if I've seen a video before, I'll let you know. That's why I call it vibing. Lo llamo vibrar, gozar, disfrutar cuando ya yo conozco la canción, como voy a hacer con varias. So let me see, because okay, let's see if he responds to that. I'm telling him that it's saying that it's images. If it's bad images that strong, I'm not gonna upload it. Si son demasiado fuertes, no lo voy a subir. Okay, so I made it bigger so that you guys can see it because he translated in English. So, hey, half of the work is done for me. La mitad del trabajo está hecho para mí. ¿Qué tengo que estarle buscando? So, el plantar es opcional. So, sowing is optional. He put planting. Okay, that's a synonym. But usually the saying in English is you reap what you sow. Tú cosecha lo que siembras. Ese es el refrán. You reap what you sow. And he's saying, and this Chinese proverb is saying the same thing. Be careful what you sow. Be careful what you plant because that's what you're going to get. And it's optional. So that way it's your choice, whatever you want to plant. But the results when it come back, we all have to harvest. That's for sure. We all have to reap because every action has another reaction. That's a fact. Can't escape that. El diablo, the fallen angel. Is this Catholic? ¿Este es católico? Esto es religioso. Caí como catástrofe en la tierra. La penumbra y el caos dieron luz a un corazón, el mismo que hoy en día apuñala mi conciencia y la de enfermo, pudriéndose en el pecho y la razón. Fui despojo de vida, de felicidad, de amor, de compasión, de júbilo, de esperanza y honor. Fui escoria en la galaxia primogénita. Oh, so he's saying like he came to this earth to suffer. He came through this earth in the worst. He's like the like the last like the garbage,
the unwanted one, like the fallen angel. That's what I thought. I think it's about God. We're saying the galaxies. I mean, God wasn't the one who said it now. Caí como catástrofe en la tierra. La penumbra y el caos dieron luz a un corazón, el mismo que hoy en día apuñala mi conciencia y la de enfermo, pudriéndose en el pecho y la razón. Fui despojo de vida, de felicidad, de amor, de compasión, de júbilo, de esperanza y honor. Fui escoria en la galaxia, primogénita del todo y condenado al destierro como castigo de Dios. Nací en un cuerpo sano, 2 años tras mi hermano, conviviendo en el fango como si... Oh, okay. So he's talking about himself. Está hablando de sí mismo. Cayó del cielo, but he's making a comparison to the fallen angel, to the devil. He said está haciendo una comparación con la historia del ángel caído. Seres inhumanos, mi infancia fue tormento para un niño prematuro quien sufrió el golpe del tiempo tras las paredes de un muro y fui flagelando mi memoria con pasajes vividos en el reino de la euforia. Oh, wow. Okay, so he's the reason why he's saying that he was like a fallen angel is because he was born and raised in a dysfunctional family, en una familia disfuncional. Oye, no, qué profundo. Pues sí, me gusta. Yes, I do like it. See what he says, if he says something, but yeah. So, is this the images? ¿Estas son las imágenes? Porque YouTube es tan sensitivo, me imagino, que por eso puso esa advertencia. Yo pensaba que a menos que haya más todavía. But he's talking about, how he was grown, how he was raised. He was raised with violence. Like it says right there, my education was a blow of violence. That's what he learned. Because this is the thing that people having the difficult circumstances, they make things harder. Because some people walk around this planet and they don't think. They're not thinking. They're not analyzing. They're incapable of sitting down and taking conscious of their situation and seeing a way to if they can better it. They just think that's the way things are and they keep going and they make it worse. Because his parents were poor. He's talking about he was born in a poor place, right? With inhumanity. But then instead of his father not taking the anger on his mom, the frustration, because I know that feeling. I know my parents were like that too. Mis padres también eran así. Ellos vivían en la miseria, trabajando en lo que no les gustaba, porque yo sé, ahora yo trabajo, ahora que yo trabajo, yo sé, estaba en un trabajo que no me gusta, que pienso, ay, tengo que ir a ese sitio de nuevo. Pero la única cosa que gracias al sacrificio, parte que hizo mi mamá y en parte que hizo mucho yo, because that's what I believe, okay? I did a lot. If I had gone the route that my parents were raising me, I would have not become who I am now. Yo no me hubiera sido la persona que soy hoy. Por mucho que mami me decía estudia y mi papá decían estudia, cuando yo lo que veía era caos y pleito y problema y sangre en la casa y estudiar encima de eso es difícil. Por eso me fui. That's why I left. Uh-uh. Pero I did follow their advice. Ellos me dieron el consejo. Ellos no me dieron ni el apoyo ni el dinero para poder, porque no lo tenía. Pero, y el apoyo que me dieron en high school, ahí se lo agradezco. The one in high school, I am grateful because they supported me. Ellos me mantuvieron cuando yo estuve en el bachillerato, en la prepa. So no tenía que trabajar, pero I'm sorry, I think that was part of their job. As long as I was under the age that I couldn't work, that was their job to support me because they brought me to this world. That's my opinion. Esa es mi opinión. If you think that your parents don't owe you when they bring you to this world, that's on you. Si tú piensas que tus padres no te deben nada, que te trajeron al mundo y que tú tienes que estar bandeártela por ti solo porque no es responsabilidad de ellos, ese es tu pedo. Pero por favor no tenga hijos. Please don't have kids because then you're going to do the same crap. You're going to let your kid have to go and get him on their own because you think, oh, well, it's not my responsibility to raise you. Hell yes, your responsibility.
día apuñala mi conciencia y la de enfermo, pudriéndose en el pecho y la razón. Fui despojo de vida, de felicidad, de amor, de compasión, de júbilo, de esperanza y honor. Fui escoria en la galaxia, primogénita del todo y condenado al destierro como castigo de Dios. Nací en un cuerpo sano, 2 años tras mi hermano, conviviendo en el fango como seres inhumanos. Mi infancia fue tormento para un niño prematuro, quien sufrió el golpe del tiempo tras las paredes de un muro. Y fui flagelando mi memoria con pasajes vividos en el reino de la euforia. Mi educación fue a golpe de violencia y esta bebióse todo sentimiento donde yacía mi inocencia. Y crecí como la hiedra venenosa, trepé los altos muros de esta sociedad mugrosa donde todos o casi todos somos criminales, con la única diferencia de que algunos son legales. Bars right there. Well, it said, I climb in this society where most of us, he said all, but it's not all, most of us are criminals, except that some are legal. In some places, you know, the criminals think that they do is legal because they're the government. Ellos son el gobierno. Y los criminales son el gobierno, so ellos lo hacen legal. Caminaba a las calles en busca de respuestas y en mi mente se templaba el filo de una idea siniestra. Quería devolverle a esta humanidad el sufrimiento soportado en mi infancia y pubertad. Sentía el calor de un sol quemar todo de mí y el pinchazo del azufre al arrastrarse en mi nariz. Quería ver lágrimas de sangre y cuando me dispuse a detonar la bomba mi cuerpo sintió un calambre. Volví a mi hogar donde mi esposa me aguardaba con un rostro marchito más la mirada quebrada. Y fue cuando un demonio reguindóse de mi oído y detonó la bomba que toda la vida anduvo conmigo. Y fue terrible su explosión, la cólera después de tantos años en prisión. Volví en sí, con ambos brazos ensangrentados, cuales manos alzaban un cuerpo que pendía golpeado, desplomado. Sentí el peso cual trágica realidad cuando escuché: papá, ¿qué le has hecho a mi mamá? Y mi esposa respondió: no te preocupes, hijo, que papá solo está jugando conmigo. Y no pasó mucho tiempo cuando... Oh, so he did the same thing. I hope this is some make-believe story, pero debe ser una cosa de fantasía. So he did the same thing. Hizo lo mismo. He's like all his life flagellating his memories, were flagellating his mind. Le estaban flagegando la memoria, torturándolo de lo que él vivió. And then he's like, you know, he had this bomb inside of it because he didn't go to therapy, porque no fue a terapia. ¿Ok? Porque hay gente que no cree en eso, que no creen en la terapia, cuando la terapia es lo que más te puede ayudar a hacer esa catarsis que tiene que hacer. Es the best thing. Y está seguro, aunque tengas que pagar, por eso paga, para que no anden con el chisme por ahí. So they don't go around talking because you're paying them. They're bound to keep your secret. Están obligados a mantener tu secreto, a menos que sea que vayas a matar a alguien o te quieras suicidar. Unless you're going to kill yourself or kill someone, then they have to report it. And I totally understand. So, whoa. And the poor kid is watching the same thing. What did you do to my mom? So, what, he got mad because of the way she was looking at him. Ella estaba... Él se enojó por la manera que ella lo... Donar la bomba, mi cuerpo sintió un calambre. Volví a mi hogar, donde mi esposa me aguardaba, con un rostro marchito más la mirada quebrada. Y fue cuando un... con un rostro marchito más la mirada quebrada. So he's making her suffer. Esto es algo que él ha hecho tortura a ella, porque dice que dice que la mirada ya estaba quebrada y tenía el rostro marchito de los sufrimientos. Porque cuando tú sufres mucho, envejece más rápido. And that's a fact. When you suffer, when you have a hard life, you age faster. Demonio reguindóse de mi oído y detonó la bomba que toda la vida anduvo conmigo. Y fue terrible su explosión, la cólera después de tantos años en prisión. Volví en sí, con ambos brazos ensangrentados, cuales manos alzaban un cuerpo que pendía golpeado, desplomado. Sentí el peso cual trágica realidad cuando escuché: papá, ¿qué le has hecho a mi mamá? Y mi esposa respondió: no te preocupes, hijo, que papá solo está jugando conmigo. Y no pasó mucho tiempo cuando un día vi a mi hijo comportarse de un modo violento, golpeando a una criatura, sonreía contento, mientras la sangre salpicaba por todo su cuerpo. Y entre chillidos sufridos provenientes de aquel animal dolido: ¿qué le haces al cachorro, hijo? Pregunté y me dijo: papá, solo estoy jugando contigo.
wow. So it's like it repeats. It just passes on from one family to the other. That's so true. Esa es la verdad. Los padres abusan a los hijos porque los padres fueron abusados por sus padres. Hay excepciones. There's it repeats, the story repeats, it goes from family to family, from generation to generation. So the parents beat up their kids because they were beaten by their parents when they were kids. Now there's some exceptions there. I know because I do know people who came from good family, great family. And when I mean good and great, I don't mean money. I mean good family as in loving family. Cuando digo que son buenas familias, conozco gente que han venido de buena familia. No me estoy refiriendo a que tenían dinero. Me refiero a familias que dieron amor, que lo criaron bien. Y los hijos salieron malos. And the kids can turn out bad. And then they do things that they didn't do to them. But those are a few exceptions. Esas son unas de las excepciones, son pocas. Es más común que el abuso perpetúe, continúe en la familia de generación a generación. Those are the exceptions. It's more common that the violence goes on from generation to generation in a family. That's more normal. That's more common than having a parents raise you well and then being the one who turns bad. So his child was doing the same thing to the dog, beating the dog. And when he said, "What are you doing to the puppy?" He's like, "I'm playing, but I'm playing with you. Estoy jugando contigo." Okay, that was interesting, muy interesante. Y hablando de la realidad, qué pena que no tuvo un final feliz. It's sad that didn't have a happy ending. Um, but again, if you're in that situation, I know it's easier said than done, but I did it. Si estás en esa situación, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo lo hice. Pero yo lo hice. Yo me escapé, yo me salí de esa situación y yo no la continué. I didn't continue it. Yo decidí no tener hijos porque no lo quería. I didn't want to have kids, but again, but also because I also had that in the back of my mind. También tenía ese miedo detrás de mi mente de que yo podía repetir lo que mis padres hicieron, that I couldn't repeat what my parents did to me. So I will never know, but I'm happy. I don't care because I just didn't do it. Yo no nunca vas a ver, pero estoy contenta porque no lo hice. Nunca le he pasado esa miseria a otro ser humano. I never passed on that misery. But what I have done has helped other humans, other kids who've been in that situation. Lo que sí he hecho es ayudar a niños que han estado en esa situación. Y eso es lo que quiero hacer en un futuro con más. Pero solamente aquellos que se quieren ayudar. Only I want to do that with other kids, but only those that want to help themselves. Because not every kid wants to be helped. No todos los niños quieren ser ayudados. Hay muchos que ya están en esa situación y ahí se quedaron estancados y están rebeldes ante todo. They hate everything. They rebel against anything and everything. And you can't, I mean, I'm not that material. Yo no tengo ese material. Para eso hay otra gente, there's other people. Mi material es, ¿tú quieres ayuda? You really want it? You want to get out of the situation? Here, let me give you the hand. Because that's what I did. That's what happened to me. A mí me dieron la ayuda y yo la agarré como si fuera un salvavidas. I held on to that. Anyhow, if you come to the end of this video and this reaction, give it a thumbs up, subscribe. Again, I leave the link underneath the video en my comment, en my description, en mi descripción del video, en mi comentario, donde les pido que se unan a mi Patreon y que se unan a mi Facebook y a mi Instagram. Ahí yo dejo el link de la canción. Gracias, Adrián, estuvo muy buena. Espero que tengas más y ahí me voy a suscribir para que cuando saque otra ya reaccione sin que me tenga que decir. Pero si me dice también mejor. Bye, bye.